aborrecedores de Dios. Y luego seguimos leyendo en el versículo 22, y estos son también no solamente los enemigos de Yahweh, sino son los enemigos del salmista. Son cosas que ya hemos visto en todos los salmos. No vamos a ir en profundidad ahí, pero recuérdese que en el Salmo 2 vimos una posición cósmica de los descendientes de Adán. Salmo 2.3 y Salmo 2.1 y 2 hablan de las naciones en contra de Yahweh y su ungido y su Mesías. Y vimos al final del Salmo 2 cómo los que confían en el Hijo, los que son partes del reino, pues ahora tienen ese mundo hostil en contra de todos los seguidores del reino. Y esto mismo estamos viendo en este contexto y lo vemos en todos los salmos. El punto es esto. En este salmo donde definitivamente hay una contemplación, un pensamiento, un corazón y mente enfocada en quién Dios es, viene en un contexto, un trasfondo de hostilidad, de un mundo hostil al Dios que le adora, un mundo opuesto al reino y su Mesías y opuesto a todos los que se encuentran en ese reino. Es en este contexto donde vemos la contemplación, el pensamiento, la devoción a quien Dios es. Eso es lo que queremos decir cuando el salmista contempla a Dios. Hay 24 versículos de contemplación a Dios, y si usted puede dividir este salmo en dos secciones, podemos dividirlos de esta manera. En el versículo 1 hasta el versículo 16 vemos la contemplación del salmista, en particular la contemplación de su Dios y sus atributos. Él contempla, vamos a ver en los primeros 6 versículos, la omnisciencia de Dios, el Dios que conoce todo. Luego del versículo 7 en adelante, él va a contemplar la omnipresencia, o sea, el Dios que está presente en todo. Y luego después de eso, en los textos que siguen, él contempla la omnipotencia de Dios, el poder creador, Dios el omnipotente que crea todas las cosas. Y el versículo 17 al 24 es la segunda sección del Salmo. Si el versículo 1 a 16 es la contemplación del salmista de los atributos de Dios, versículo 17 y el 24 son la respuesta a esa contemplación. Vemos la respuesta de adoración del salmista al Dios de Israel. Y ese es el Salmo. Ese es el Salmo en dos partes. Hay más que decir, pero por el momento vamos a dedicar nosotros en cubrir esos primeros 12 versículos y ver la contemplación del salmista acerca del Dios que adora. En la teología sistemática estudiamos lo que se conoce como la teología propia. Y la teología propia es simplemente una palabra teológica para decir quién es Dios y contestar de acuerdo a las Escrituras cuando la Biblia dice quién es Dios. Aquí en estos primeros versículos vemos teología propia. Literalmente el salmista y el Espíritu de Dios hablando por el salmista nos está dando a conocer quién es Dios, el Dios que adoramos. Y esto es la contemplación del salmista. Este texto es definitivamente dioscéntrico. Muchas veces hemos visto este salmo y sí, definitivamente habla del hombre, porque es el Dios omnisciente que conoce al salmista, el Dios omnipotente que está con el salmista, el Dios todopoderoso que creó al salmista. Pero este salmo definitivamente, el salmista dijera, este salmo es de Dios, es acerca del Dios que adoramos. Así que será nuestra meta contemplar juntamente con el salmista en estos 12 versículos, por lo menos esta mañana, e intentar de hacer lo imposible, intentar de entender a nuestro Dios, conocerlo más. Y vamos a juntarnos con esta obra del salmista. Si está tomando apuntes conmigo, en el versículo 1 al 6, el salmista va a contemplar el Dios omnisciente. Yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado la palabra omnisciente. Omni es la palabra latín que significa todo, siente conocimiento.
Omnisciente es el Dios que conoce todo. Y esto es lo que estamos contemplando aquí con el salmista, el Dios que conoce todas las cosas, el Dios que no está aprendiendo nada, no está en falta de aprendizaje. Así que en estos 6 versículos el salmista va a hacer esto. Y amados, quiero que note algo muy importante. En los primeros 6 versículos encontramos uno de los gran puntos del Salmo. Él usa por lo menos 7 a 8 verbos hebreos de hablar del conocimiento de Dios. Mire brevemente conmigo el versículo 1. Oh Yahweh, tú me has examinado. Examinado es un verbo, hablar de conocimiento, y lo veremos más profundamente. Y me has conocido, otro verbo hebreo. Versículo 2, tú has conocido, has entendido. Otros verbos de conocimiento. Versículo 3, has escudriñado. Versículo 3, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4, lo sabes todo, Yahweh. Versículo 6, tal conocimiento. Y esto es un énfasis grande del salmista, el conocimiento de Dios en su contexto. Y brinque conmigo al versículo 23. Porque vamos a encontrar que el salmista repite estos mismos verbos de nuevo. Es como que si él nos está diciendo, hey, este es un punto grande que necesitas y yo necesito entender en el contexto en cual estoy. Y en el versículo 23, examíname, la misma verbo que usó en el versículo 1 de examinando. Y luego dice, oh Dios, y conoce, el mismo verbo que usó en el versículo 1. Pruébame. De nuevo vemos los mismos verbos usados en esa primera sección. El salmista definitivamente quiere que nosotros veamos el Dios que conoce todo acerca de todo y nos conoce a nosotros. Eso es definitivamente un punto grande y él va a contemplar en ese conocimiento de Dios. Si pudiéramos hacer un breve resumen, quédese conmigo. Cuando el salmista piensa y recuerda en quién es Dios, se fortalece su confianza en el Dios que adora. Y en el contexto que se encuentra, él necesita fortaleza. Esto es lo que está pasando en el texto. El salmista ve al Dios que conoce todo, contempla sus atributos y al contemplar en quién él ha confiado, al ver, por decirlo en forma simbólica y con metáfora, al ver sus brazos gigantes y poderosos, a ver sus ojos que son como llama de fuego y entienden y conocen todo, al contemplar el Espíritu de Dios eterno que está en todo lugar y ver quién está confiando su fuerza en Él y su fe en Él aumenta. Y está en una situación de persecución y sufrimiento y hostilidad en cual él necesita ser fortalecido. Parece que el salmista en esta contemplación de la omnisciencia de Dios, en los primeros 6 versículos, nos está comunicando que en la aflicción y la tribulación que nos encontremos nosotros, si queremos ser fortalecidos en dificultad, tendremos que ver su omnisciencia. Así que hagamos esto juntos. Versículo 1, leamos juntos. Oh Yahweh, tú me has examinado y me has conocido. Quisiera que enfocáramos un poco en esa palabra, oh Jehová, o tal vez su versión está en Señor con todas mayúsculas. Esto es muy importante. El salmista no está hablando de cualquier otro Dios. Aquí usa el nombre divino, el gran yo soy. Yahweh, el que es todo suficiente, el que no tiene igual. Y esto es importante porque lo va a seguir repitiendo en el versículo 4, en el versículo 21, y él está hablando del Dios de Israel que ha prometido a Abraham, que ha creado los cielos y la tierra, el Dios que ha prometido salvación en su Mesías, el Dios que es de pacto y cumple sus pactos, el Dios fiel y eterno. Él está hablando del Dios de Israel, únicamente del Dios de Israel. Recordemos eso mientras vemos esto y nunca nos atrevemos a aplicar esta omnisciencia
a ningún otro ser viviente. Y el salmista después de eso dice, oh Yahweh, tú me has examinado y conocido. El salmista habla de un examen cuidadoso y íntimo. La palabra sakar, lo que usted ve en su Reina Valera como examinar, significa buscar cuidadosamente. Se puede traducir como explorar, excavar profundamente, espiar. Se usaba para explorar cuidadosamente un país, escudriñar. Todos esos verbos definen lo que está hablando el salmista. Habla de un conocimiento íntimo de Dios en todas las cosas de la vida del salmista y en todo el conocimiento de todas las cosas. Y él dice, Él me conoce a mí, me escudriña a mí, me explora a mí, conoce todo de mí. Literalmente me conoce absolutamente en lo más íntimo como ninguna otra persona y ser. Como lo expresó correctamente un comentarista, David entiende que nada dentro de él se puede esconder de Dios. Es más, esa palabra que dice, que sigue después de examinado, dice, tú me has examinado y me has conocido. Esa palabra conocido es muy importante en la Biblia, es la palabra yadá. Y yadá siempre habla de un conocimiento muy íntimo. Por ejemplo, cuando leemos Génesis, vemos que Adán yadá a Eva. Y Adán conoció a Eva y entendemos que eso fue una relación muy íntima y por lo tanto pudieron dar a luz a Caín y Abel. Yadá, ese conocimiento, habla de un entendimiento muy profundo e íntimo de la persona, algo de relación, no solamente algo intelectual, sino conoce en relación y conoce íntimamente al salmista. Estoy de acuerdo con lo que dijo amado comentarista. David entiende que nada dentro de él se puede esconder de Dios. Dios lo conoce íntimamente. O como escuché un predicador una vez decir, mi vida ante Dios es como una casa sin techo. Dios lo ve todo. Mi vida ante Dios es como una casa sin techo y yo voy a añadir sin ventanas, sin paredes. Él puede ver y conoce absolutamente todo de nosotros. El versículo 2 va a seguir profundizando en ese conocimiento de Yahweh, del salmista, y el conocimiento de Dios de todas las cosas. Y él va a hacer lo que son merismas hebreas. Un merismo es una herramienta de un poeta. Siempre que veamos herramientas de poeta como metáfora o un sinónimo, o en este caso merismos, vea un poeta con su cinto de herramienta y cuando él quiere comunicar algo, él saca, por decirlo, su martillo de metáfora o saca su sinónimo, ¿verdad? Y aquí está sacando su merismo. Y vamos a hablar de un merismo porque él va a usar merismos en todo este salmo. Un merismo es una herramienta poética donde un poeta, especialmente un escritor hebreo, usa dos palabras y usa dos palabras de imágenes que son completamente opuestas uno al otro y las menciona en oposición a uno al otro para hablar de una totalidad, de todo lo que está en medio de ellos. Por ejemplo, tal vez usted ha usado o ha escuchado el merismo, he trabajado de sol a sol o de sol a noche, de sol a luna. Y cuando hablamos de sol y luna, agarramos esas dos imágenes, dos palabras opuestas y lo que estamos diciendo, he trabajado todo el día, ¿verdad? Ese es un merismo. O también uno famoso es cuando alguien dice damas y caballeros. Son dos palabras que se ponen opuestas, pero hablan de totalidad. Están hablando de toda la audiencia. En este texto vemos merismos y en el versículo 2 él va a empezar a usar eso para hablar de la totalidad del conocimiento de Dios. Y él dice, aquí está el merismo, escuche versículo 2, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Están las dos palabras opuestas para hablar de totalidad. En otras palabras, el salmista está hablando de las actividades del salmista a lo largo del día. Cuando él se levanta y sale, hasta cuando él se sienta,
hablando de toda actividad en cual Él se compromete a hacer. Es una expresión que compromete toda la vida y actividad de uno. Y el salmista va a explicar esto con más detalle en el versículo 2. Observe conmigo. El salmista dice, has entendido o has discernido, entiendes plenamente, conoces mis pensamientos desde lejos. Él sigue elaborando este conocimiento después del merismo. O si pudiéramos verlo de esta manera, no hay secretos ante Dios. Esa es la idea aquí. No hay intenciones guardadas ante Dios. Él lo entiende totalmente desde lejos. Me encanta la forma en que lo expresa un escritor hablando del versículo 2. Dice, los pensamientos pueden ser las áreas más privadas de la vida, pero no se pueden esconder del Señor. Los deseos, los planes, las intenciones, los pensamientos más íntimos de nuestro corazón están completamente descubiertos al Dios omnisciente que lo conoce todo. Son revelados en plena luz ante Dios. Él conoce los motivos del salmista, conoce las intenciones del salmista. Y aquí está para nosotros, conoce nuestros pensamientos y nuestros planes. Versículo 13, él sigue elaborando, el autor bíblico usa otro merismo y dice que ha escudriñado en el versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Escudriñar también se puede traducir escanear, es buscar diligentemente. Es una palabra que se refiere a aventar al grano al aire para eliminar la paja. Estás literalmente examinando todo, escudriñando cuidadosamente. Y aquí vemos esto en cuestión del conocimiento del salmista. Y aquí viene el merismo. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Andar es referencia a cuando él se levanta en la mañana. Y reposo literalmente en el hebreo es donde tiendo mi cama. Está hablando de su regreso a su hogar, acostándose y donde la acosta para hablar de todo lo que él está haciendo en el día. Se refiere a un conocimiento exacto de todas nuestras actividades y acciones de la vida. De nuevo, ese pensamiento no está oculto de Dios, sino a la vista de Dios. Esas acciones que hacemos durante el día, donde quiera que nos encontremos, no son ocultas ante Dios, son vistas por Dios. Esa es la idea. De hecho, la idea hebrea de viajar o caminar, esa palabra miandar, significa viajar a un lugar, moverte a un lugar. Esa idea de viajar y andar, en la mente hebrea tiene la idea de lo que haces en público. Esa es la idea, cuando sales de tu casa y estás en el público de todos los ojos de los hombres. Y esa idea de reposo, donde haces tu lecho y tu cama, e incluso a veces habla de la intimidad entre un hombre y una mujer. La idea es lo más secreto, lo más íntimo. Entonces lo que está hablando el salmista es una manera de decirlo, es Dios conoce tu vida pública y conoce tu vida íntima, lo más secreto, el lugar donde piensas que nadie está observando, en el lugar donde estás solo. Dios conoce tu verdadero tú, sin filtros de foto para poner en las redes sociales. Él sabe cómo somos fuera del edificio de la iglesia, en casa con nuestra familia, con nuestros esposos, nuestras esposas, con nuestros hijos. Él sabe quién somos en el automóvil. Él conoce muy bien qué hacemos y qué somos en el trabajo. Él conoce muy bien todos los pensamientos que están bombardeando nuestro corazón al diario. Versículo 3, Él está familiarizado, conoce íntimamente todos nuestros caminos. Versículo 4, Él sigue elaborando de la omnisciencia de Dios. Versículo 4, el salmista continúa esta explicación poética de la omnisciencia, el todo conocimiento de Dios, el perfecto conocimiento de Dios, el completo conocimiento de Dios sobre sus criaturas.
Y dice que él ya ha dicho en el versículo 2 que conoce todos los movimientos de su pueblo. En el versículo 3 él conoce todas las intenciones de los individuos de esta tierra. Y aquí en el versículo 4 Yahweh conoce todas nuestras palabras. Todas nuestras palabras. Versículo 4 el salmista dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Yahweh, tú la sabes toda. Una vez usted seguramente se ha encontrado en la situación con su cónyuge o con alguien y le dices, ¿qué te pasa? Sé que algo está mal. Y la persona dice, no, nada, nada. Esta es la idea aquí. Dios sabe ese nada que no quieres comunicar. Esa es la idea. Él conoce exactamente lo que quieres decir. Conoce exactamente lo que deseas decir. Él conoce exactamente las acciones que planificas hacer. Ni las tienes que comunicar. Es la idea. Me recuerda un poco de Hannah. Se recuerda de Ana, se encuentra en el templo afligida, en gran dolor. Parece que el dolor es tan grave que ni verbalmente lo puede comunicar. Está en llanto y Elí, el sacerdote, la confunde con estar borracha, ¿se recuerda? Y ella ora en su corazón. Y es interesante que el texto nos dice que Yahweh escuchó a Hannah. Este es el tipo de conocimiento íntimo que aun cuando sus criaturas ni pueden verbalizar sus pensamientos, el Espíritu de Dios, como dice el autor de Romanos, conoce exactamente lo que debemos de pedir, lo que debemos de hacer y aún lo que deseamos hacer. El conocimiento íntimo de Yahweh extiende a este nivel. Me recuerda de textos como Mateo 10, 29 al 30, donde el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les habla de este conocimiento. No voltea ahí, pero se va a recordar de las palabras del Mesías cuando Él dijo, ¿no se venden los 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en la tierra sin vuestro Padre. Luego Él aplica este conocimiento íntimo y soberano hacia ellos. Versículo 30 de Mateo 10 dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Vemos un conocimiento como ningún ser lo puede tener. Tu esposo no te conocerá así, tu esposa no te conocerá así, tus hijos no te conocerán así. Ningún ser te puede conocer así más que el Dios omnisciente que conoce todas las cosas. Este es el Dios que está contemplando el salmista. Y seguimos viendo después de contemplar a Dios en el versículo 5. En el versículo 5 vemos un tipo de meditación en esto. Dice en lenguaje interesante, usa verbos militares ahora. El versículo 5, leamos juntos, dice, detrás y delante me rodeaste. Estas son palabras militares cuando un ejército se pone a los muros para que ya no puedan salir, están rodeados totalmente. El salmista dice, estás viéndome en todo lugar. No hay manera, no hay lugar donde pueda guardar secreto. No hay lugar donde me pueda esconder. Estoy rodeado por tu omnisciencia. Esa es la idea en este texto. Me gusta como lo dijo el doctor Stephen Lawson. Dijo, Dios rodeó a David como una ciudad sitiada sin salida. Esa es la imagen que estamos viendo. No había forma de que él se escapara de sus pensamientos omniscientes. Y luego dice, Dios ha puesto su mano sobre él, siempre está cerca a él. Note conmigo esa frase en el Salmo 139:5. La frase, sobre mí pusiste tu mano. ¿Qué significa eso? Sobre mí pusiste tu mano. Es un sinónimo de lo que hemos visto en ser rodeado por Dios. Pusiste tu mano es una palabra hebrea para hablar de la guía protectora de Yahweh, del cuidado de Yahweh. Lo vamos a ver de nuevo en el versículo 10. Mira el versículo 10. El versículo 10, el salmista dice, aún ahí me guiará tu mano derecha, la mano de poder, tu mano de diestra me sostendrá.
Definitivamente el salmista ve esta omnisciencia como una manera de protegerlo, de cuidarlo, tal vez de él mismo. Pero este conocimiento tan íntimo y profundo, el salmista lo ve como algo bueno acerca de su vida, un cuidado íntimo hacia el salmista. Este texto definitivamente está hablando de la omnisciencia de Dios, el Dios que conoce perfectamente todo lo que se puede conocer de todas las cosas, y este Dios también nos conoce a nosotros. Este Dios me conoce a mí, este Dios te conoce a ti. Definitivamente explica el versículo 6 al ponernos a pensar en este Dios. Pero antes de ir al versículo 6, sí quisiera hacer una nota importante de la omnisciencia de Dios, el conocimiento perfecto y total de Dios. El Dios que se nos ha revelado en las Escrituras conoce y sabe todo lo que hay que saber y todo lo que hay que saber sobre mí y sobre todas las cosas. O sea, cuando nosotros hablamos de la omnisciencia de Dios, el Dios que conoce todas las cosas perfectamente, es entendido por la iglesia y es entendido por los estudiantes de las Escrituras que Dios no está aprendiendo nada. Esto es muy importante. Dios no está en un proceso de aprendizaje. Dios no le falta conocimiento. Dios no va a aprender más hoy que lo que sabía ayer. Las Escrituras tienen plenamente la perfecta conocimiento de Dios. Les comparto esto, amados, porque hoy en día se ha levantado una herejía que es antigua, pero se ha venido lo que se conoce como el teísmo abierto. Y el teísmo abierto dice que Dios está aprendiendo cosas, conociendo cosas. Y ve el Antiguo Testamento y ve secciones donde dice que Dios se arrepintió. Y lo ven como una idea, como que si Dios ha aprendido algo nuevo. No, amados, no, amados. Esto no es lo que las Escrituras enseñan acerca de nuestro Dios. Nuestro Dios no está en falta de nada. No está deficiente de nada. Todo está escrito, dice el salmista, en el libro antes de que uno venga de ser. Cada palabra la conoce íntimamente antes que uno venga a la lengua. Dios no está aprendiendo nada. Le digo esto porque lo he escuchado yo mismo. Una vez tuve unas personas que tocaron en mi hogar de cierta, secta, según ellos, de cristianismo, y me empezaron a hablar del jardín y cómo Dios no sabía, dijeron que Adán iba a pecar, y yo me quedé, pues, ¿cómo que Dios no sabía? ¿Cómo es que Dios estaba falta en conocimiento? Y los llevamos a estos textos. Y se quedaron, pues sí, el texto dice eso. Las Escrituras enseñan claramente, plenamente, que nuestro Dios es omnisciente en perfección. Así que cuando veamos cualquier texto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo vemos en luz de la omnisciencia de Dios. Con eso en mente, quisiera leer una cita de A.W. Tozer acerca de la omnisciencia de Dios. Y si usted por alguna razón no ha podido leer el libro El conocimiento de santidad, The Knowledge of the Holy, se lo encomiendo. Léalo, disfrútelo, donde A.W. Tozer hace lo mismo que hace el salmista, leyendo las Escrituras y observa a nuestro Dios. Y él escribe lo siguiente acerca de la omnisciencia de Dios. Escuche. Decir que Dios es omnisciente es decir que Dios posee un conocimiento perfecto y por lo tanto no tiene necesidad de aprender. Pero es más, decir que Dios nunca ha aprendido y no puede aprender. Las Escrituras enseñan que Dios nunca ha aprendido de nadie. Isaías 40, 13 al 14, el profeta dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Yahweh? ¿Quién aconsejó enseñándole a Yahweh? ¿A quién? Son preguntas retóricas. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino de juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? No, Dios posee un conocimiento perfecto y por lo tanto no tiene necesidad de aprender. Ese es nuestro Dios. Somos nosotros
que aprendemos y nos encontramos en necesidad, no el ser eterno, omnipotente y omnisciente. A.W. Pink, escribiendo acerca de la omnisciencia de Dios, escribe lo siguiente: Dios es omnisciente, lo sabe, lo conoce todo lo posible, todo lo actual, todos los eventos, todas las criaturas del pasado, del presente y del futuro. Conoce perfectamente cada detalle de la vida de cada ser en el cielo, en la tierra y en el infierno. Nada escapa a su atención, nada se le puede ocultar, nada se le olvida. Qué solemne es este hecho, nada puede ser oculto de Dios. No tenía pensado decir esto, pero me viene a mente Corá, cuando van a Josué, van a cierta tierra y les dice a los guerreros que van a conquistar, no se lleven nada de la tierra. No se lleven absolutamente ni oro, ni su plata, ni los animales. Y uno de los que estaban en ella se lleva algo. Y Dios trae su mano en contra del pueblo. Y Josué va ante Dios y después de una derrota dice: Señor, ¿qué está pasando aquí? No parece que estás con nosotros, ayúdanos. Y Yahweh le dice a Josué: levántate de tu rostro, Josué. Yo les dije que nadie se llevara nada, y hay alguien entre el campamento que se ha llevado de ahí. Y Josué dice: ¿Quién lo ha hecho? Luego Dios, entre eso, hay algo interesante. Josué se levanta entre el pueblo y le dice al pueblo, confesen sus pecados, y luego me llama la atención, dice, y glorifiquen a Dios. Y siempre me ha llamado a esa atención, ¿cómo que confesen vuestros pecados y glorifiquen a Dios? Porque cuando vivimos como que si Dios no ve lo oculto, es una deshonra en contra de Dios. La manera que Dios iba a ser glorificado era cuando el hombre que no ha confesado lo que hizo en secreto dice: Señor, sí, lo vistes, perdóname. Yo lo tengo escondido en mi casa. Qué cierto es esto, qué solemne. Estoy de acuerdo con A.W. Pink, qué solemne es este hecho, que nada está oculto delante de los ojos del Dios que conoce todas las cosas. Posee un conocimiento perfecto, y qué asombroso. Reverencia a este Dios. Esto es lo que sucede al salmista. Él se dedica, es un teólogo, como todo creyente debe de ser un teólogo, meditando y estudiando quién es Dios. Y cuando él estudia quién es su Dios, llega a la conclusión del versículo 6. Después de contemplar a Dios y ver quién es Dios, brota alabanza. En el versículo 6, léalo conmigo. En el versículo 6 el salmista dice: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Mientras el salmista contempla la verdad de la omnisciencia de Dios, es como que su voz temblara de reverencia y temor saludable. Porque su mente finita no puede comprender completamente la mente infinita de Dios. El salmista dice: es demasiado maravilloso, asombroso, extremadamente pesado en su belleza para que él lo comprenda. Es alto, más alto que lo que él puede calcular, no lo puede comprender. Mientras leía este texto me recordaba en mis años de incredulidad, en mis años antes de Cristo, cuántas veces arrogantemente acusé a Dios de no conocerme a mí íntimamente. Cuántas veces acusé a Dios de no conocer y no estar envuelto en la vida de la humanidad. Este texto bombardea todas esas ideas agnósticas
de que Dios no puede ser conocido o que Dios no está envuelto en el pueblo. Agarra esas ideas del diezmo y las bota a la tierra. No es cierto. Dios conoce, Dios está envuelto. Y veremos más de esta respuesta del salmista. En el versículo 6 parece que después de brotar en esta alabanza, como que se queda en un silencioso reverencia ante el Dios que conoce todo. Y llega a otra conclusión. En el versículo 7 y 12 hay una transición entre el Dios omnisciente al Dios omnipresente. El Dios que está en todo lugar, en todos los tiempos, en todo tiempo. Contemplan el versículo 7 al 12 el Dios de Israel que está en todo lugar. El versículo 7 va a empezar con preguntas retóricas. Preguntas retóricas son preguntas que ya toda persona conoce la respuesta. Por ejemplo, cuando alguien dice en una manera tal vez un poco sarcástica, ¿está mojada la lluvia? La respuesta es obvia, claro que está mojada la lluvia. ¿Pueden nadar los peces? Claro que pueden nadar los peces. ¿Quieres ser un fracaso por el resto de tu vida? Tal vez hemos dicho o hemos escuchado, la respuesta es no, no quiero ser. Preguntas retóricas. Y el salmista agarra otra herramienta y son las preguntas retóricas para hablar de la omnipresencia de Dios. Y aquí está la primera. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Respuesta, en ningún lugar puedes irte de la presencia de Dios. La tercera persona de la Trinidad está en todo lugar mirando todas las cosas. ¿Qué Adán? ¿Qué pecado? Que el hombre se olvida de lo más claro de los atributos de Dios. Adán sabía que Dios estaba en todo lugar. Pero cuando pecó, sus ojos se cegaron y se intentó esconder de Dios. Tal vez, no sé, el salmista estaba pensando en eso, porque dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? La respuesta es en ningún lado. La segunda pregunta retórica, ¿y dónde me iré de tu presencia? La respuesta es en ningún lado me puedo ir de tu presencia. Están resaltando la verdad de la presencia universal de Dios. En todas partes Dios está y este Dios está con él. De nuevo, qué reverencia hay que dar y pensar en el Dios que conoce todo y el Dios que está en todo lugar, estando con él. Quédese con eso porque tenemos que contestar esa pregunta más adelante, esa tensión. No sé si usted ha visto la tensión de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Conforme más y más medito de esto, digo, Señor, aléjate de mí. Pero el salmista lo dice en cariño y amor de Dios hacia él. Así que hay una tensión en pregunta en por qué la omnipresencia de Dios, la presencia santa de Dios, no lo ha consumido. ¿Por qué la omnisciencia de Dios, que ve los pensamientos y las intenciones de todo ser, no lo ha consumido? Creo que ya nosotros como cristianos entendemos cuál es esa respuesta. Pero llegaremos ahí. Versículo 8 y 12, seguimos contemplando la omnipresencia de Dios. Y él va a continuar con una serie de ejemplos hipotéticos. Y nuevamente usando más merismos hebreos. Una ilustración hipotética se refiere, es cuando uno dice como, imagínate esto o piensa en esto. Y él va a decir, a usar esas herramientas. Imagínate esto, piensa en esto. Y luego llegamos a una conclusión y va a usar el merismo. Mira el versículo 8. Imagínate poder estar en los cielos o en el Seol. Seol, tumba, el sepulcro. La imagen es una imagen vertical. Lo más bajo verticalmente, lo más alto verticalmente. Esa es la idea. Y él dice, desde la parte superior más alta hasta la parte inferior más baja. Esa es la idea. Y ahí Dios está.
Y en la mente hebrea es interesante porque el cielo también es la idea de bienaventuranza y felicidad y gozo. Como dijo el salmista, a tu diestra hay plenitud de gozo. So, la idea también tiene algo como simbolismo, metáfora. En los lugares más alegres estás ahí. Y luego dice en el Seol, y Seol definitivamente es lo opuesto al cielo. Es el sepulcro, es el lugar de muerte, de prueba, de dolor. Y es como que el salmista dice, y Dios está ahí también. Dios está en los mayores de las alegrías y en los dolores más profundos el Señor está presente. Versículo 9 y 10, él sigue con estas ilustraciones hipotéticas. Imagínate esto, piensa en esto. Y dice, imagínate de la presencia de Yahweh. Ahora ya no verticalmente, habla de horizontalmente, del este al oeste. Usa las palabras hebreas para hablar del este o el oeste. El salmista está imaginando la luz de la mañana como las alas volando por el cielo. Las alas del alba. Está mirando la mañana, la luz de la mañana como alas volando al cruzar de todo el cielo. Y las palabras, ideas hebreas, aquí es el entendimiento del este o al oeste. Se están usando aquí. Y de nuevo en el versículo vemos esta idea de la mano de Dios en el texto, en una forma protectora a la presencia de Dios. Pero también es bueno notar esto, amados, que esta idea del este y el oeste, también en el mundo antiguo se entendía simbólicamente. El este representaba la vida y el oeste la muerte. En el Medio Oriente el sol sale por el este y se pone por el oeste. Y en la mente antigua se entendía comúnmente que donde sale el sol está la vida y donde se pone el sol está la muerte. De hecho, el doctor Bruce Walker hace una excelente observación y dice que aún los egipcios hacían sus pirámides y los palacios donde moraba el faraón lo hacían en el este y sus tumbas las hacían en el oeste. En el mundo antiguo se entendía esto como la muerte y la vida. El punto parece ser que el Señor está presente en la vida y la vitalidad y la fuerza de su pueblo. Y el Señor sigue estando presente en su muerte y en su dificultad. ¿Qué verdad es recordar esto en un mundo hostil? En injusticias y persecuciones, que Dios estuvo presente en las alegrías de tu vida y Dios está presente también en los sufrimientos de tu vida. Ahí su mano está con el salmista. En el versículo 11 y 12 el salmista sigue hablando de la omnipresencia, el Dios que está en todo lugar, y usa una tercera ilustración de oscuridad y luz. Y el Señor está presente en ambas. Es más, dice que en la oscuridad es luz hacia Dios. La oscuridad puede referirse a la oscuridad literal, donde uno a veces busca esconderse. Incluso ahí, dice el salmista, ahí está Yahweh. ¿Alguna vez ha jugado a las escondiditas con sus hijos o se recuerda cuando era niño? Es como jugar a las escondidas en plena luz ante Dios. Todo puede verlo. Nadie está escondido y nada está oculto. Pero también la oscuridad y la luz también pueden tener simbolismo de peligro. La oscuridad, muerte, caos, del miedo. Ahí es donde están los ladrones y los asesinos entre la noche, en la oscuridad. Y esto parece que también el salmista lo tenía en mente debido a los versículos después de esto donde están enemigos y acusaciones falsas. Y es como que él está diciendo, Dios te está viendo ahí también. Está viendo los planes que están haciendo y las mentiras que están haciendo y los testigos falsos que están conspirando ahí mismo en la oscuridad más donde se guardan los ladrones en espera a los justos. Ahí Dios está también. Es como luz delante de él. James Montgomery Boyce, hablando de esto que hemos observado, de la omnisciencia, el Dios que ve todo, conoce todo, y el Dios que está presente en todo,
Dice lo siguiente: David todavía está meditando en la omnisciencia de Dios y señala que la razón por la que Dios ve todo y sabe todo es que está en todas partes para verlo y conocerlo. Hebreos 4:13 solo escucha: nada en toda la creación o ninguna criatura está oculto a los ojos de Dios. Todo está descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos de rendir cuentas. Salmo 33:13. El Señor, Yahweh, mira desde los cielos, ve a todos los hijos de los hombres. Proverbios 5:21. Porque los caminos del hombre están delante de los ojos de Yahweh, y Yahweh examina todas sus sendas. Proverbios 15:3. Los ojos de Yahweh están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La oscuridad, amados, es como luz ante Él. Todo está a plena luz. A.W. Tozer, maravillándose de este atributo divino de nuestro Dios, dijo lo siguiente: Dios está en todas partes, aquí, cerca de todo, al lado de todos. Pocas otras verdades se enseñan en las Escrituras con tanta claridad como la doctrina de la omnipresencia divina. Los pasajes que apoyan esta verdad son tan claros que sería necesario un esfuerzo considerable para malinterpretarlos. Declaran que Dios es inminente en su creación, que no hay lugar en el cielo o en el infierno donde los hombres pueden esconderse de su presencia. El salmista continuará contemplando y alabando al Dios que conoce todo. Continuará contemplando y alabando al Dios que está presente en todo. Pero por el momento tendremos que tomar un descanso y pausa aquí. Pero sí quisiera que respondiéramos con respuestas de oración al Dios que conoce todo. Que respondiéramos con respuestas de adoración al Dios que está presente. Y tengo por lo menos 3, aunque sé que hay muchas más, pero quisiera compartirle 3 maneras de responder en adoración a Él después de contemplar a nuestro Dios. La primera es que debemos de contemplar y adorar al Dios que adoramos. Debemos de hacer lo que está haciendo el salmista. Debemos de meternos en un cuarto a estudiar quién es Dios y a crecer en el conocimiento de nuestro Dios que nos ha amado de esta manera. Note que el versículo 6, ponga ojos ahí. Note que el final del versículo 14, ponga ojos ahí. Y luego note el versículo 17 y el 18. En particular el 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Note que en el versículo 6, el versículo 14 y el versículo 17 al 18, después de contemplar a su Dios, él adora a su Dios. ¿Sabes qué significa esto? Que la doctrina correcta de Dios impacta la doxología de los creyentes. Si usted se pregunta por qué es tan importante que se enseñen los textos bíblicos, que se explique el texto, que se canten las verdades de Dios, es porque es lo único que va a movernos a responder adecuadamente al Dios que adoramos. Me recuerdo que el primer año que empecé a pastorear, quería fuertemente enseñar esto al grupo de alabanza. Y les dije, vamos a juntarnos cada semana y vamos a estudiar. Sí, ¿quién es Dios? Ya, pues ¿por qué? Nosotros somos músicos, cantamos. No. No vamos a poder alabar ni cantar adecuadamente si no vemos quién es Dios. Y me recuerdo juntándonos juntos y mirando Isaías 6, donde Isaías va a adorar a Dios, pero la manera que va a responder adecuadamente al Dios que adora es primero por contemplarlo. Lo vio sentado en su trono
y temblaba el templo, el humo llenaba el lugar. Miró los ángeles cubriendo sus rostros. Y los ángeles cantando un himno de todo lo que sienten, todo lo que palpan, todo lo que ven. Santo, 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 todo está lleno de su presencia. Y respondió adecuadamente Isaías: ¡ay de mí! Soy un hombre inmundo, en medio de un mundo inmundo, y mis labios son inmundos. La manera de responder adecuadamente es contemplar a Dios para responder en adoración a Dios. Me gusta, una de mis citas favoritas es por A.W. Pink. Y A.W. Pink una vez dijo acerca de observar los atributos de Dios, dijo lo siguiente: una visión más clara de los asombrosos atributos de Dios va a remover gran parte de nuestra frivolidad y irreverencia. You want to know why we don't shake? Why we don't tremble? Why we have apathy? ¿Por qué tenemos apatía? ¿Por qué no temblamos? ¿Por qué no nos maravillamos? Y yo me incluyo, ¿por qué no? Es porque no vemos quién es. Nomás un glimpse, nomás un poquito de esa observación y llegaremos al versículo 17. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. ¿Deseas crecer en tu devoción y reverencia ante nuestro Dios Trino? ¿Deseas maravillarte del misterio de la encarnación, donde el eterno Hijo de Dios se hace carne? Si eres comprado por la sangre de Cristo, la respuesta es sí. Deseo conocer a mi Dios. Deseo conocer al Dios que me ha amado así en Cristo Jesús. Contempla a Dios. Asómbrate de sus atributos y ciertamente removerá gran parte de cualquier frivolidad e irreverencia ante Él. Una segunda manera que podemos responder al Dios es confía en el Dios omnisciente, el Dios que conoce todas las cosas. Ya lo contemplamos por un momento. Confía en el Dios que has contemplado, el Dios que hemos contemplado, al Dios que está en todo lugar y el Dios que conoce todas las cosas, que significa que conoce la aflicción y la injusticia en cual se encuentra el salmista. Versículo 19 al 22, observe conmigo el contexto en el cual se encuentra el salmista. En el versículo 18 se despierta y ahí está la realidad donde él se encuentra después de contemplar a Dios. Y mire qué horrífico es el contexto en contemplar un mundo hostil en cual se encuentra. Un mundo hostil a Dios, el Dios de Israel y su Mesías. Estamos viendo los mismos que vimos en el Salmo 2, este mundo rebelde en contra de Yahweh y su Cristo. Y el texto nos dice en el versículo 19 que son impíos o malvados, son condenados. Luego en el versículo 20 dice son sanguinarios, literalmente en el hebreo son derramadores de sangre, están buscando sangre. Versículo 20 son blasfemos. Usan el nombre de Yahweh en vano, atacándolo, acusando de las cosas que Él no son. Versículo 21, odian a Dios y su reino. Versículo 21, se rebelan en contra de Él y su Cristo. Estos enemigos hostiles, de acuerdo al versículo 22, también son los enemigos del salmista. Y la imagen que estamos viendo en estos textos aquí son que los enemigos de Yahweh están persiguiendo a cualquier seguidor de Yahweh y su Cristo. Y este ha sido el patrón desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, como nos enseñó nuestro Señor. Si me han odiado a mí, te odiarán a ti. Si me han perseguido a mí, te perseguirán a ti. Y esto lo vemos en el texto igualmente. La imagen que estamos viendo aquí son de los enemigos de Yahweh persiguiendo a los que siguen a Yahweh y su Cristo. Y la mayoría de los comentaristas creen, y creo que estoy de acuerdo en esto, que el Salmo 139, el salmista es el rey David siendo acusado injustamente ante un tipo de tribunal.
Hay mentiras, hay falsos testigos, hay una planificación de atacarlo, asesinarlo. No sé si era el tiempo durante Saúl buscándolo, no sé, pero definitivamente hay acusaciones injustas, incorrectas y mentiras en contra del salmista aquí. ¿Y qué lo va a consolar, oh salmista? ¿Qué va a consolarte en tu sufrimiento, en tu aflicción, en las mentiras y en las acusaciones falsas? El salmista dice, saber que el Dios que conoce todas las cosas está conmigo. Eso es lo que le trae consuelo, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Versículo 5, el único Dios omnisciente está con él. El Dios que todo lo ve, que aún en las tinieblas es luz para él, está con él. Versículo 9 y 10, versículo 9 y 10, el único Dios omnipresente está con él. Y esto le brinda consuelo. ¿Qué nos brindará consuelo a nosotros? Seguramente tendrá que contemplar y confiar en el Dios que hemos contemplado en las Escrituras. Pero vamos a esa tensión que mencionamos anteriormente, porque este texto definitivamente nos enseña que el Dios ve todo y el Dios está en todo lugar. Y no sé de usted, tal vez no todos, pero yo al leer esto, llego a las palabras de Lucas 5:8, cuando Pedro, al reconocer quién era Jesús, en ese barco dijo, apártate de mí porque soy un hombre pecador, oh Señor. ¿Lo ves todo? Todo. Estás en todo lugar. Sostengo mi boca y me uno al profeta Isaías cuando él dijo, ay de mí, estoy arruinado porque soy un hombre de labios inmundos que habito en medio de un pueblo de labios inmundos y mis ojos están maravillando y contemplando al Dios de los ejércitos. Surge la pregunta, ¿por qué el Dios omnisciente y omnipresente está con nosotros? ¿Por qué? Y nosotros como cristianos sabemos exactamente por qué no estamos arruinados. Sabemos exactamente por qué el Dios omnisciente que conoce todo, el Dios omnipresente que está en todo, no nos consume con juicio. Y la respuesta es su Mesías. La respuesta es Jesucristo. La respuesta es el justo que ha recibido nuestro castigo. La respuesta es el omnipotente que se hizo débil en carne y hueso. La respuesta es el omnisciente que se hizo carne y habitó en medio de las manos de su mamá. La respuesta es Cristo Jesús, el misterio de la encarnación, el justo que tomó nuestra ira, el que se humilló a lo sumo y tomó nuestra culpa, el que tomó nuestra vergüenza y nos ha vestido con su justicia ante Él. Él es la respuesta en por cual Dios está con nosotros. ¿Y por qué esa omnisciencia y omnipresencia la vemos como divina guianza y protección? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Pero finalmente hay otra respuesta. Les mencioné la historia en el libro de Josué donde el hombre está ocultando las cosas. Un hombre increyente que hizo un pecado horrífico, pensó que Dios no lo vio. Y sí, Dios definitivamente lo castigó enfrente de todos. Pero me encanta que ese hombre se levantó después de que Josué le dijo, glorifica a Dios y confiesa tus pecados. Y se levanta entre ellos, yo lo hice. ¿Sabe lo que hizo ese hombre? Reconoció al Dios omnisciente y omnipresente. Y amados, lo digo con mucho cuidado, pero sé que tal vez entre nosotros hay pecados ocultos entre nosotros que nunca hemos confesado. Pensamos que Dios no los vio, no escuchó y no estuvo presente.
Y hoy una respuesta definitivamente, puedo escuchar a Josué viniendo diciendo, glorifica a Dios. Confesad vuestros pecados ante Dios y ante su amado Hijo, quien es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda injusticia. Definitivamente, si leemos este texto y no entendemos que debe de haber un entendimiento, Señor, examíname a mí. Termina el texto así. Mire el versículo 23 y 24, el salmista, después de observar la omnisciencia, la omnipresencia de Dios y el todopoderoso Dios, él llega a esta conclusión y dice el versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Me recuerda de una historia que les he dicho frecuentemente y se va a recordar. Es la historia que les he compartido antes, la historia del feligrés borracho que se avergüenza cuando su pastor lo encuentra borracho afuera del bar local. ¿Se recuerda? Cuando ve a su pastor se avergüenza mucho y dice, pastor, tengo un problema, por favor ore por mí. Entonces el pastor comienza a orar y dice, Señor, por favor, seas misericordioso y ayuda al hermano Juan que está bien borracho y necesita tu ayuda. El feligrés se sorprendió y se alarma al escuchar que el pastor ora así. Le dice, pastor, por favor, no le digas al Señor que estoy borracho. Amados, el pecado nos cegará tontamente a las verdades que nosotros entendemos que son verdaderas. Intentaremos tontamente de escondernos de la presencia de Dios como Adán, lo cual es imposible de hacer. El salmista sabe esto. Y estos últimos versículos nos dan otra respuesta de adoración a Dios en Cristo Jesús. Confiesa tus pecados. Confesemos nuestros pecados. Son un recordatorio para que su pueblo sea humilde diariamente ante Él y busque su pastoreo en todos sus caminos para que no seamos sabios en nuestros propios ojos. Lo invito a que oremos al Dios omnisciente y omnipresente. Padre, nos presentamos ante ti. Tenemos que hacerlo por medio de tu amado Hijo Jesús. Por lo que has hecho en tu Hijo, nos aferramos a Él y su amor y su justicia. Señor, tú eres nuestro mediador, el justo. Y Señor, mientras vemos el Salmo 139, en verdad que nos sentimos como que estamos pisando en tierra santa. Creo que te tengo que pedir perdón y muchos de nosotros por no contemplarte diariamente, no asombrarnos. Pero te pedimos, Señor, que seas misericordiosos por causa de tu amado Hijo Jesús. Y estas verdades que nos diste hoy y nos recordaste hoy, que no se alejen de nuestra mente y corazón. Queremos aferrarnos a quien eres tú. Señor, que haya fruto digno de arrepentimiento en nuestras vidas para alabanza de tu nombre. Y te pido, Padre, que cualquier hermano o hermana que hoy confiese sus pecados ante ti y se humille ante ti, sé que lo vas a escuchar. Jesús, sé que vas a perdonar. Déjale saber a él o ella el camino de vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los quiero mucho, hermanos.